Buenas tardes. Soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez, asimismo como presidenta del Grupo de Amistad México y Bolivia. Hoy quiero, a través de este medio, comenzar con un amplio reconocimiento al pueblo de Bolivia, porque decidió salir a votar masivamente por la alternativa popular, nacionalista y constitucional, que representa el movimiento al socialismo, y al candidato presidencial Luis Arce. En las elecciones presidenciales del domingo pasado, el pueblo boliviano fue el factor decisivo para reconstruir el orden constitucional en Bolivia, que fue vergonzosamente interrumpido por el golpe de Estado que obligó a Evo Morales a renunciar a la presidencia. A pesar de las presiones del gobierno golpista interino, de las élites económicas y de la Organización de Estados Americanos, los bolivianos rechazaron en las urnas el autoritarismo y los privilegios contra los que han luchado desde hace décadas. Desde luego, felicito al maestro Luis Arce por su triunfo arrollador, porque su trayectoria y su compromiso social garantizan que su gobierno dará continuidad a las políticas populares, a la justicia social y al papel del Estado en el impulso de una economía que privilegia el bienestar del pueblo. Los resultados electorales indican que Luis Arce obtuvo 54.52% de los votos, mientras que el candidato de la derecha, Carlos Mesa, solo recibió el 29.26%. Este triunfo aplastante permite que el candidato del MAS gane la presidencia de Bolivia en la primera vuelta, que el candidato del MAS tiene el respaldo popular tan grande que fortalece a Luis Arce contra los intentos de cuestionar el proceso electoral o de presionar para que su gobierno mantenga los privilegios de los grupos económicos poderosos. Porque ante esta restitución del orden constitucional y el regreso del poder popular en Bolivia, es muy importante que no olvidemos lo que pasó apenas hace un año. Recordemos que en noviembre del año pasado, los militares y la derecha impulsaron un golpe de Estado que obligó a la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales. En el golpe de Estado fue determinante la participación de las Fuerzas Armadas, el intervencionismo de actores extranjeros, particularmente la Organización de Estados Americanos. También tengamos presente que el gobierno interino que se estableció en Bolivia tenía que convocar a nuevas elecciones a la brevedad, pero por diversas razones se realizaron hasta el pasado 18 de octubre. Y aquí es relevante tomar en cuenta que uno de los argumentos para justificar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales fue que en las elecciones de las cuales se reeligió hubo fraude electoral. El pretexto del fraude en 2019 fue avalado por la OEA, pero en los recientes meses se ha comprobado que todo fue una burda intervención, porque hasta el diario estadounidense The Washington Post dio a conocer una investigación donde se documenta que nunca existió ninguna evidencia estadística de que haya habido fraude en las elecciones de octubre del 2019 en Bolivia. Estos recordatorios son porque México y toda la comunidad latinoamericana debe estar atenta a que el nuevo gobierno popular de Bolivia tenga toda la libertad y el apoyo para actuar. El gobierno de México cuestionó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tiene la autoridad moral para encabezar el organismo. Por eso coincidimos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta semana en la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA pidió al secretario general someterse a un proceso de autocrítica por lastimar la democracia en Bolivia. El gobierno de México solicita con razón determinar si Luis Almagro aún cuenta con la autoridad moral
necesaria para encabezar la OEA, porque el año pasado Almagro utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para inventar un fraude y activar un golpe de Estado en Bolivia. Como podemos ver, el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales de Bolivia es una gran victoria del pueblo boliviano y es de las propuestas progresistas de izquierda, pero es muy importante vigilar que los grupos privilegiados, las Fuerzas Armadas y los organismos multinacionales como la OEA no vuelvan a activar las pretensiones de acoso, presión y desestabilización en Bolivia, porque en esta coyuntura se juega el futuro de Bolivia, la continuidad de las políticas populares de justicia social y redistribución de la riqueza impulsadas por Evo Morales y el MAS. Los conservadores de Bolivia quieren eliminar el Estado plurinacional creado por la Constitución del 2009, a través del cual Bolivia reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas y estos pueden participar con justicia y equidad en las decisiones, en las instituciones y en el Parlamento. Luis Arce garantiza la posibilidad de continuar los logros de crecimiento económico con distribución del ingreso que redujo la pobreza a la mitad y la pobreza extrema se abatió en un 75% durante el gobierno de Evo Morales, en el cual Luis Arce fue ministro de Economía. Se combatió el analfabetismo, se redujo el desempleo, más de la mitad, se comprometió con los más pobres, con los indígenas y por reducir la desigualdad ancestral que padece el pueblo boliviano. Finalmente quiero informar, desde el Grupo de Amistad México-Bolivia vamos a impulsar la comunicación y el diálogo con el nuevo gobierno, con el Parlamento boliviano para estrechar los lazos de colaboración. Tanto México como Bolivia tienen experiencias sociales, culturales, económicas y políticas similares. Por eso vamos a promover una agenda común para impulsar acciones concretas en beneficio de nuestros pueblos. Es cuanto. Enseguida van a hacer uso de la voz mis compañeros diputados, pero es de suma importancia, primero agradecerles a mis compañeros que están aquí presentes, compañeras y compañeros presentes, y van a hacer el uso de la voz el presidente Alfredo Femat, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al cual le agradezco mucho su apoyo en este acto de esta rueda de prensa. Adelante. Las elecciones en el Estado plurinacional de Bolivia del pasado 18 de octubre, donde el partido Movimiento al Socialismo, el MAS, se alzó con una contundente victoria, es una muy buena noticia para la democracia y para nuestra América Latina. Con una extraordinaria participación ciudadana de alrededor del 87%, Luis Arce, el presidente electo, obtuvo un 55% de las preferencias electorales. Asimismo, el MAS obtuvo una amplia mayoría en el Senado, con 21 de los 36 escaños disponibles, y en la Cámara de Diputados con 73 curules de un total de 130. El oportuno reconocimiento del resultado por parte de los actores de oposición y los llamados a la reconciliación de las distintas fuerzas políticas refuerzan la esperanza de un diálogo que favorezca el cauce democrático de la nación hermana de Bolivia. Este triunfo echa por tierra las infundadas sospechas de fraude electoral del año pasado y confirma el descrédito de la Organización de Estados Americanos en su fallida misión y diagnósticos electorales. Debemos pasar la página y con el refrendo del triunfo del movimiento que inició Evo Morales años atrás, reforzar la cooperación entre los países de América Latina
por conducto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, cuya presidencia pro tempore ostenta nuestro país. Este triunfo ciudadano en Bolivia también confirma el acierto del Gobierno de México en su posición en defensa de la democracia y el asilo que otorgó al presidente Evo Morales tras el golpe de Estado perpetrado en su contra y que hoy también ha quedado invalidado por la voluntad del pueblo. Necesitamos una América Latina fuerte, presente y democrática. Este triunfo en las urnas es un grito de esperanza que celebramos desde la Cámara de Diputados en nombre del pueblo de México. Enhorabuena por el pueblo de Bolivia. Gracias. Enseguida pasará el compañero David Orihuela, a continuación después la diputada Rocío Villarauz y por último el diputado Diego del Bosque. Y el diputado Juan Pablo. Entonces, ya no los voy a estar nombrando, sino que ya en ese orden van a estar pasando. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues felicitar desde esta tribuna, desde esta honorable Cámara de Diputados, al pueblo boliviano que salió a votar este domingo con una amplia participación y donde se demostró que hay democracia, que se tiene que respetar la voluntad del pueblo boliviano para que el nuevo gobierno pues tome protesta, y desde aquí hacemos un exhorto a nuestro compañero, el canciller Marcelo Ebrard, para que le dé seguimiento a este tema y que no haya ningún problema para la toma de protesta de las autoridades de Luis Arce, que fue el ganador legítimamente, porque el pueblo boliviano lo demostró en las urnas y el pueblo es el que decide. Entonces hacemos un exhorto a nuestras autoridades de Relaciones Exteriores que le dé el seguimiento a esta elección para que se fortalezca también los gobiernos democráticos en nuestra América unida, para que nuestros pueblos originarios de toda Latinoamérica sigan progresando, porque necesitamos más gobiernos progresistas como estos y que se acaben los fraudes electorales. Por eso, desde aquí, desde México, nos unimos al pueblo boliviano y le reiteramos nuestro apoyo y nuestra sinceridad con todos ellos. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos los medios que nos escuchan. Quiero felicitar como integrante del Grupo de Amistad México-Bolivia, extender la felicitación al presidente electo, pero sobre todo a los bolivianos por su histórica participación de la jornada electoral pacífica bajo la que se llevaron a cabo los comicios. Destacar que después de las controversias surgidas el año pasado, hoy el pueblo de Bolivia coloca su mirada en un futuro de paz e igualdad al enarbolar la democracia como bandera en el proceso electoral. Con la victoria del domingo se consolidó la posición del partido Más para la Soberanía Popular, luego de que las tensiones diplomáticas, este es un nuevo comienzo para estas nuevas relaciones con un gobierno fortalecido como el de Bolivia. En México, como Estado hermano, en América Latina estamos seguros de que viene un repunte de crecimiento económico para el pueblo andino, enmarcado por el eje de la democracia y la paz que tanto merece el pueblo de Bolivia. Esta amplia victoria del movimiento del socialismo demuestra que a pesar de los esfuerzos de la oposición, existe en los ciudadanos una fuerte convicción por los ideales democráticos y una visión unificadora y progresista que deja atrás a la derecha golpista. Desde esta legislatura enviamos un fraternal saludo y nuestras felicitaciones al exministro de Economía Luis Arce y al excanciller del gobierno Evo Morales, David Choquehuanca, y por su triunfo en las urnas y por la fortaleza y convicción del pueblo boliviano. Gracias. Yo soy Diego del Bosque y todavía no estoy en el grupo, pero ya estoy en trámite. Y hay dos aspectos muy importantes que tenemos que rescatar de todo el proceso del gobierno de Bolivia, del pueblo de Bolivia, con Evo Morales y con el hoy próximo presidente Lucho Arce, que era, ya dijo mi compañera, ministro de Economía, y es algo que estamos empezando a intentar hacer en México. Bolivia, bajo la dirección de Evo Morales, demostró que es posible reducir deuda pública,
aumentar la riqueza y disminuir drásticamente la pobreza. Si vemos los números técnicos de Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales son impresionantes: crecimiento del PIB, combate a la desigualdad con exitosos números, aumento de servicios de salud, de vivienda y algo también muy importante, el inédito en América, reconocer los pueblos indígenas como naciones, algo que también en México tenemos que empezar a explorar. Esto obviamente desató el odio de sectores conservadores de todo el continente y pues se realizó el golpe de Estado militar injusto que removió a Evo Morales, y que hay que decirlo, si no ha sido por la decisión enérgica y decidida del presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros aseguramos que Evo Morales hubiera sido asesinado por la derecha. Creo que va a pasar a la historia el gobierno de Andrés Manuel por ese gesto histórico de importancia en todo el continente. Celebramos pues que el pueblo boliviano salió a votar de manera masiva. Creemos que si la diferencia hubiera sido pequeña hubiera habido fraude electoral, ahí sí. Y bueno, pues la diferencia fue enorme, como ya dijeron nuestros compañeros, y fue imposible evitar que el MAS regrese al poder. Y nos preocupa que muchos aquí en la Cámara de Diputados y algunos medios de comunicación, muchos sectores conservadores del país celebraron con todo el golpe de Estado, a pesar de que era un golpe de Estado militar, que en América Latina hay un triste recuerdo de las dictaduras militares que no queremos que regrese. Pues aquí mucha gente celebró el golpe, celebró que a Evo Morales se le impidiera ser senador, celebró que lo estuvieran persiguiendo para encarcelarlo, y pues eso nos preocupa, ¿no? Esperemos que aquí la derecha en México no piense que el golpe de Estado militar es un camino viable para regresar al poder. También, como han dicho, quedó exhibida la OEA, celebró el golpe, no solamente lo celebró, ya dijeron aquí que lo orquestó en gran medida, ya se demostró que no hubo fraude electoral, y también respaldamos la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores en señalar a Almagro como principal responsable de la inestabilidad en América Latina. Termino, creo que puede ser que la derecha regrese a gobernar en algunos lugares de América Latina, pero su regreso será temporal como en Bolivia. No van a poder durar mucho tiempo. La gran marcha del pueblo latinoamericano no se va a detener ni en Bolivia ni en México. Felicidades al pueblo de Bolivia y gracias. Muy buenas tardes. Soy el diputado Juan Pablo Sánchez del Estado de México y me uno a estas felicitaciones al pueblo de Bolivia, que dignificó una vez más la democracia en su país. Junto con los movimientos sociales, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas y la ciudadanía, logró exhibir a esta derecha conservadora que hace menos de un año expulsó y dio este golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Hace menos de un año a nosotros, compañeros de Morena, compañeros del PT, se nos acusaba de intervencionistas, de estar dándole juego o dándole cancha en nuestro país a Evo Morales. Nosotros sabemos, conocemos de los gobiernos progresistas de izquierda y no entreguistas que se dieron en Bolivia en la presidencia de Evo Morales. Por eso desde aquí nos da mucho gusto que el pasado domingo el pueblo de Bolivia haya ratificado que primero no hubo un fraude y que todas esas acusaciones por parte de la derecha conservadora fueran una mentira. Fue una mentira, y además queda claro que en América Latina sigue avanzando la izquierda progresista. Aquí en nuestro país nosotros coincidimos con este tipo de gobiernos porque vamos en esa misma lógica de terminar con el entreguismo, de terminar con esa opacidad en donde no se toman en cuenta a las sociedades, y por supuesto que así como en México en el 2018 hicimos historia, ahora el pueblo boliviano se dignifica con este triunfo de Lucho Arce. Felicidades de nuevo al pueblo de Bolivia. Gracias. Pues antes de finalizar, ¡que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva la democracia en Latinoamérica! ¡Viva!
y que viva la unidad de los pueblos originarios en toda América Latina. ¡Viva! Muchas gracias. Es cuanto.